Muy bien, a estas horas de la mañana ya estamos comunicados con don Daniel Hermosa. Don Daniel Hermosa es director de MIPES Unidas del Perú. Don Daniel, yo quiero agradecerle su participación esta mañana y lo primero, oiga, ustedes no necesitan temporadas de lluvia, no necesitan desbordes de río para pasar los problemas que afronta el emprendedor en nuestro país. Cuéntenos un poco esto. A ver, bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos ya desde el 2020 que empieza todas estas crisis una tras otra, ¿no? Que ha traído como consecuencia, pues, la vulnerabilidad de la estructura de las MIPES, ¿no? Y la pérdida de empleo, la migración a la informalidad, ¿cierto? El sobreendeudamiento, ¿no? Creo que uno de los indicadores de eso es el hecho de que se haya prolongado el periodo de gracia del Reactiva. O sea, ya son casi 3 años que el periodo de gracia se sigue alargando porque no hay posibilidad de poder pagar el capital que se dio en la época de Vizcarra. Entonces, eso debido a que todos los indicadores económicos han ido hacia abajo, ¿no? Me refiero a los de la micro y pequeña empresa, porque los de los grandes indicadores, la inflación, la recaudación fiscal, es así, parece que están muy, muy sanas. Pero en nuestro sector la situación es bastante complicada, ¿no? Y ahora que se suma esta crisis en el norte, que había marcado una prudente distancia de la crisis política que nos acompañó desde diciembre, que produjo pérdidas de miles de millones de soles, ¿no? El norte se mantuvo con la responsabilidad adecuada de entender de que el país no puede parar a pesar de sus gobernantes, sean buenos o malos, ¿no? Y que ahora se ve castigado por el clima, ¿no? Que ha hecho que la pérdida, por ejemplo, de las ferias escolares, hemos visto en televisión, la pérdida de los libros, los cuadernos que se han mojado, ¿no? En estas ferias que hay para la etapa escolar, ¿no? La verdad que es muy lamentable que ahora el clima siga castigando a nuestro sector. Don Daniel, nuestro país, el Perú, hablando en materia económica, es un estado recaudador. Es decir, no es un generador de ofertas de empleos, es un estado recaudador y que tiene un ente llamado SUNAT y tiene un ente, 1.800 entes llamados gobiernos locales que en el emprendedor han encontrado su caja chica para sostener la economía del Estado. Sobre este punto, ¿cuál es la reflexión que usted tiene? Mira, yo concuerdo contigo porque lo que pasa es que los políticos, estos que no son políticos realmente, gente que se ha metido a la política, son improvisados en la política, muchos de ellos, yo diría casi el 90%, ¿no? Llegan a ser competencia del tema de la gestión de obras, ¿no? No es raro ver cómo hasta los congresistas se pelean por jalar obras a sus zonas, porque eso les da réditos políticos, ¿ya? Y yo creo que hay una falla en la estructura, digamos, del Estado, donde todos hacen obras, provinciales, distritales, regionales, gobierno nacional, reconstrucción con cambio. O sea, tenemos una gran dispersión, ¿cierto?, de entes que se dedican a hacer obras, cuando antes por naturaleza las municipalidades fueron constituidas para dar servicios, limpieza, mantenimiento de parques, serenazgo. Para eso fueron las municipalidades, ¿cierto? Y obviamente hacer algunas obras que ayuden al sostenimiento de los servicios públicos. Pero hoy día resulta que los municipios también hacen colegios, hacen carreteras, hacen hospitales, postas médicas. Entonces, realmente ha habido un desorden que hay que comenzar a corregir. Y yo creo que hay una tarea muy importante de caras a lo que se viene en las próximas elecciones para meter tema de la regionalización en el debate, ¿cierto? Tenemos que decidir quién de estos actores políticos va a dedicarse al desarrollo económico del país. Y nosotros consideramos, y ya lo hemos dicho en el Congreso, en la Comisión Capital, que nos invitaron en varias oportunidades a dar nuestra posición, que son los gobernadores regionales a quienes se le debe quitar la función de construir obras, de hacer obras, ¿cierto? Y construir, como lo dijo en algún momento Roque Benavides o Carlos Neuhaus, un ente que se dedique al trabajo de infraestructura, ajeno al quehacer político del gobernador.
El gobernador no le interesa el desarrollo económico, la anemia, la desnutrición crónica infantil, el desarrollo económico, el ingreso per cápita de ¿cómo se llama?, de los pobladores de la región, sino está dedicado a competir con los demás y a ver quién hace más obra. ¿Cierto? Yo creo que ahí hay que hacer una reforma, porque recuerda que los gobiernos regionales fueron antes cetares, ¿cierto? O las cordes, ¿de acuerdo? Que eran brazos de gestión del gobierno central. Y sobre esa misma base construyeron los gobiernos regionales. Entonces, no las construyeron con una visión de desarrollo, sino una visión más bien de complementariedad a la obra pública, que para eso fueron los cetares. Entonces, ahí hay que hacer una reforma. Hay que quitarles la función a los gobiernos regionales de construir, de hacer obra y dedicarse al trabajo realmente social. Justamente yo, un Twitter que colgamos hace algunos días, revisábamos la ley de regionalización y cuáles son las funciones del gobierno regional. Tiene 15 funciones, 15 encargos. 14 de ellos, si tú los revisas, Oscar, son enfocados en el desarrollo social y económico. 14, y una, la D, el famoso inciso D, habla de obras. Pero las 14 no les interesa. Les interesa la única, el inciso D, que nosotros, como te digo, con el mejor ánimo de lograr que un funcionario electo se dedique al desarrollo de la población, del ser humano, luche contra la pobreza. Oye, ¿qué hago yo con un estadio o con una linda carretera si mi gente se está muriendo de hambre? Yo creo que tenemos que hacer una reforma, y eso va acompañado también de una reforma tributaria. La informalidad es terrible en el Perú. Y la SUNAT no es justamente la institución que promueva la formalidad, al contrario, ahuyenta a los formales, ¿cierto?, que se quieren ir a la informalidad para escaparse de esa presión realmente dictatorial que tiene la SUNAT sobre los contribuyentes, ¿no? Y no distingue del grande del pequeño. Claro, el grande tiene estudios de abogado, nosotros no. Entonces, realmente creo que ahí tenemos que también caminar sobre una reforma tributaria que haga que las MIPES que están en diferentes regiones tributen en esas regiones. Que tributen en esas regiones y ese dinero se quede en la región. Es la única manera de comenzar a crear cultura tributaria, lejos de la imagen ya lamentablemente desgastada de la SUNAT. Claro, esto último que usted ha señalado, don Daniel, ayer estaba yo reflexionando sobre las 9 propuestas que ustedes están planteando para reactivar la economía. Y vi con atención que un punto que ustedes tocan es el tema de la devolución de los aportes a los fonavistas, porque eso genera mercado interno. Oiga, ¿cómo no lo puede ver eso el gobierno? Pero es que la plata la distraen en el tema de infraestructura. Mira, nosotros en algún momento, te comento, Oscar, hicimos este comentario que estoy haciendo sobre quitarle la función de construcción a los gobiernos regionales, ¿no? Y había algunas constructoras o algunos dueños de constructoras en el lugar donde hicimos la propuesta. Y obviamente ellos se asustan, ¿no? Porque fíjate que eso es una caja interminable para ellos. Pero ojo, que no se va a hacer obra. El tema es dedicación exclusiva al desarrollo del país. La infraestructura es algo complementario al desarrollo, no es el objetivo. Yo recuerdo mucho que Vizcarra presentó el plan de competitividad del país. Yo dije, bueno, vamos a hablar pues, de desarrollo económico, la industria ganadera, la pesquería. No, eran obras, pura obra, mega obras, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el concepto sea tan desdibujado en el país que desarrollo es igual a obra? No, señor. Desarrollo es igual al bienestar de las personas. La obra sirve para generar bienestar. Claro, es el bienestar. Ese es el problema. Dejan de lado el lado humano, lo dejan de lado para entrar al cemento, ¿no? Sí. Que eso sí genera mucho rédito. Pero es que esos conceptos tenemos que cambiarlos, ¿no? Yo pienso que ahí hay que hacer una tarea, como te repito, de ir conversando, de meter estos temas en el debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de la constituyente, ¿es necesario o no es necesario? Yo creo que no lo es. Yo creo que hay que cambiar normas. Por ejemplo, las leyes de promoción que se dieron en la década del 90, en un país bastante complicado, destruido económicamente, eran necesarias. Había que darle ciertas garantías, cierta protección a la inversión de esa época, en el año 90, porque no había pues certeza de que pudiera florecer la inversión de esas empresas en ese momento. Entonces, esas normas eran de primer piso. El problema es que pasaron los años y ya no hay normas de segundo piso.
¿Y quién se encarga de cuidar de que esas normas no cambien? La CONFIEP. La CONFIEP. Ellos no quieren que el status quo cambie. ¿Por qué? Porque esas normas los blindan para tener cierta hegemonía en el mercado. Entonces es necesario, no cambio de constitución, es cambiar esas leyes de promoción, concesiones, la ley de bancas, la ley de concesiones eléctricas. Hay que cambiar esas normas, modernizarlas. No hablemos de cambiar porque puede generar miedo. Hay que modernizarlas y llevarlas al espacio de la competitividad, ¿no? Porque esa protección que tenían en la década del 90 era lógica, pero hoy día ya no lo es. No puede ser que la energía eléctrica haya subido tanto, ¿no? En este momento una bodega más o menos implementada gasta 2.000 soles mensuales de luz, una bodega bien implementada, me refiero pues con sus refrigeradoras y en verano, imagínate. Entonces, la gran inversión siempre protegida y la micro y pequeña inversión, ¿quién la protege? ¿Quién nos va a defender? Don Daniel, mientras conversamos, me están escribiendo, lo que pasa es increíble porque estas situaciones que vive nuestro país genera especulación. ¿Saben lo que me han dicho? No lo puedo creer, que el kilo de limón hoy día está 16 soles. Oiga, ¿cómo puede? ¿Dónde está la autoridad? Oiga, un ratito. El kilo, es decir, el precio de los alimentos conlleva a que el drama familiar se acreciente. A nuestra presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte, le falta asesores. ¿Y por qué toco esto? La señora presidenta ha anunciado 500 soles de indemnización o de bono para los damnificados de las lluvias. Don Daniel, hay un primer avance, un primer informe de INDECI que nos dice que actualmente hay 12.200 damnificados. Yo multiplico esos 12.200 damnificados por 500 soles, son más de 6 millones de soles. ¿Mensuales? Pero, don Daniel, también hay 49.111 afectados que están a un paso de ser damnificados. Es decir, usted tiene que ponerlos en esa bolsa. Ellos necesitan también el bono de 500 soles. ¿Sabe cuánto asciende esos 49.000 afectados? Un bono de 500 soles a 24 millones, más de 24 millones de soles. Es decir, el tema presupuestal. A la presidenta le falta asesores. Bueno, son, como te digo, medidas populistas, ¿no? Medidas populistas que se surgen porque no tienen otra cosa que hacer, no tienen otra cosa que ofrecer. Está claro que Reconstrucción con Cambios ha tenido en algún momento algún tipo de velocidad o ha tenido algunos problemas estructurales que no ha podido intervenir como debe ser, pero eso debió de haberse tomado en cuenta desde el comienzo, desde el año 2017. Tenemos que tener, por ejemplo, presente como dato histórico, ¿no? Justo revisaba información del año 17, la pérdida del norte fue de 3.150 millones de dólares, la pérdida económica, ¿no? Por no haber tomado las previsiones. Y 10 años antes, también el fenómeno del Niño, se perdió 3.350 millones de dólares. Si este fenómeno que ya está generando malestar, y si se nos viene el Niño como se ha especulado, esperemos que no, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le espera a la economía del país? Entonces, ¿por qué? Porque no tomamos previsiones, porque también permitimos que la gente construya en lugares donde no debe construir, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el problema de que esos que se dicen políticos, que no lo son, pues utilizan el populismo como manera de ganar votación. Y yo creo que es necesario también, y lo quiero meter como un tema adicional de reflexión, que los partidos políticos comiencen a también hacer un trabajo interno de fortalecimiento y que ya dejen de ser clubes electorales, ¿no? De que metan gente con plata para que les ayude a la campaña, cuando lo que debe meterse es gente que conozca la situación del país y que proponga soluciones para solucionar los problemas que tenemos. Don Daniel, el emprendedor levanta la voz exigiendo tregua tributaria, fraccionamiento de sus deudas tributarias y el relanzamiento de compras Mi Perú. Sí, es necesario una tregua tributaria, de que los impuestos, por ejemplo, el selectivo al consumo, no se eleve, ¿no? Por lo menos este 2023, ¿no? Y que se recuperen los fraccionamientos perdidos. A miles de empresas
han perdido sus fraccionamientos porque no ha habido ingresos. Hay que tener presente eso. Y es necesario abrir la puerta nuevamente para que otra vez puedan recuperar sus fraccionamientos tributarios de tal manera que lo puedan pagar. Nadie está pidiendo no pagar. Lo que estamos pidiendo es que se fraccione nuevamente, de repente con un periodo un poquito más largo debido a la crisis que todavía tenemos, ¿no? Y que las MIPES puedan volver a la formalidad. Muchas se han ido porque le llegan notificaciones todos los días y se han ido de sus locales. Gamarra, tú debes haber leído hace poco. 8.000 MIPES se han ido porque no pueden pagar alquileres. 8.000 empresas se han ido de Gamarra porque no pueden pagar los alquileres. Entonces, por favor, la señora Boluarte, su equipo de gobierno, están tratando de sostenerse y llegar al 2026. Eso lo tengo totalmente clara. Pero no puede ser, pues, ofreciendo bonos. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata para los bonos? ¿Nos van a seguir ajustando a nosotros, los pobres microempresarios? Sí. Entonces, realmente, esa es una situación que a nosotros nos molesta muchísimo. Y fíjate, estamos organizando para este 16 y 17, en unos días, un encuentro nacional. Este encuentro nacional no solamente busca validar las propuestas que hemos hecho, sino incorporar las propuestas regionales. Necesitamos que las regiones tengan voz, porque fíjate, la inflación que hay en Lima no es la misma que hay en el Cusco, ni la misma que hay en Iquitos, ni la misma que hay en Tumbes. Varía por los costos adicionales que hay que pagar, ¿cierto? Los fletes y los márgenes, las manos que se meten en el sistema comercial. Entonces, tenemos que tener, lamentablemente, aunque no le guste escuchar al gobierno, soluciones con distintas variables. Pues no podemos aplicar una receta igual para todos, ¿no? Porque la enfermedad tiene una consecuencia que, como siempre digo, es la fiebre, pero los orígenes son distintos. Entonces, una receta no funciona igual para todos los sectores. Las bodegas no facturan, las bodegas emiten boleta. Y el requisito para entrar a un fondo garantizado del Estado es tu facturación. Entonces, abandonamos sectores, ¿no? Abandonamos sectores ¿en nombre de qué? De que un solo nivel, digamos, de evaluación para todos, cuando no todos tenemos las mismas características. Y algo que yo tengo clarísimo, don Daniel, es de que nadie genera mayor cantidad de empleo en el Perú que el emprendedor, ¿eh? Eso yo la tengo clarita. El emprendedor se pone al hombro el tema de la formalización de empleos formales, es decir, con derechos laborales. Y todo esto se está dejando de lado. Mira, la gran empresa que hoy día son tremendas corporaciones, ya inclusive multinacionales, ¿no? Deberían agradecer a las MIPES, porque fuimos las MIPES y somos las MIPES la que le hemos dado sostenibilidad y viabilidad al modelo económico. Sin las MIPES, no hubiéramos logrado que este modelo económico hubiera sido exitoso en el Perú, que hubiera generado tanto ingreso y hubiera disminuido en su momento la pobreza en el Perú. Fuimos nosotros porque no podía la gran empresa generar tanto empleo como el que generó el sector de la micro y pequeña empresa. Así que este modelo económico que hoy día todos quieren defender, tienen que agradecer a las MIPES. Esa recaudación que tiene el Estado hoy día extraordinaria es gracias al esfuerzo de los micro y pequeños empresarios. Y no estamos pidiendo bonos, ni estamos pidiendo migajas, ni donaciones. Lo que estamos pidiendo son reglas claras y oportunidades para seguir trabajando. Eso es todo. No estamos pidiendo bonos, ¿cierto? Oportunidades para no quebrar, oportunidades para no irnos a la informalidad, como miles de empresas están yendo todos los días. Así que yo creo que tenemos que seguir la lucha. Gracias también a ustedes, los medios de comunicación, que nos ayudan a visibilizar este problema y a que la gente reflexione finalmente, ¿no? De que la única manera de poder salir de este atolladero es apoyar al emprendedor, apoyar al empresario, porque si no, la crisis social va a ser muy grande, porque va a ser la crisis social del hambre, porque al no haber empleo hay hambre. Y por eso que ahí estamos defendiendo el pago del FONAVI, el incremento del sueldo a nuestros cesantes y jubilados, que recuperen su capacidad de gasto. Así que ojalá que el gobierno nos escuche, ¿no? Hay que seguir haciendo prédica. Don Daniel Hermosa Negreiros, director de MIPES Unidas del Perú. Muchísimas gracias por su participación. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Oscar. Cuídate.